Buenas tardes, profesora. Somos alumnos del quinto ciclo de la especialidad de Ciencia y Tecnología y estamos acá porque somos el grupo número 1 de la exposición del tema Transformación y Cambio Educativo en el Perú. Somos el grupo 1 y estamos conformados por la compañera Herrera Requejo, Rosemary Delicia. Rojas Herrera, Wilder Omar. Cubas Delgado, Justin Alexis. Silva González Daisy. Azura Díaz, Esmeralda Celeste. y yo que soy Jonathan Montesa Arevalo. Estamos acá para hablar de la transformación y del cambio educativo. Por eso vamos a ver los siguientes temas. Vamos a hablar sobre barreras y oportunidades en la educación. Veremos las experiencias exitosas. Vamos a hablar de comunidades profesionales de aprendizaje. Hablaremos sobre el aprendizaje colaborativo. Vamos a hablar sobre crítica y reflexión entre docentes. Y sobre la transformación y cambio cultural. Pero ¿qué es transformación y cambio educativo? Primero en el Perú. La transformación y cambio educativo en el Perú es como nosotros cambiamos el paradigma de la educación para mejorar hacia futuro dentro de las políticas educativas del Perú. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que cambiar la mentalidad de los profesores a futuro para que nosotros podamos enseñar y no solo impartir como en el pasado, y para integrar a las familias al proceso de aprendizaje de sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos fallando. Estamos fallando en que muchas veces el acompañamiento familiar no es el adecuado para la educación del estudiante, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria, en este caso secundaria. Y nosotros debemos cambiar ese paradigma. ¿Para qué? Para que la educación siga mejorando hacia futuro, y eso se basa cambiando las reglas educativas en el DSBN peruano y la cultura educativa en la casa. Cambiar algunas reglas para que el profesor empiece más a enseñar, a aprender los temas y no solo a impartir. Y en casa para que el acompañamiento sea el adecuado. Y por eso el primer tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy es la transformación y cambio educativo. ¿Qué es la transformación y cambio educativo? La transformación y cambio educativo implica el cambio cultural. Entonces vendría a ser la educación y cambio cultural. En pocas palabras, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de cambiar la educación tanto en los colegios como en las casas. Y ese es un cambio de cultura. Muchas veces nosotros hemos pensado de que el padre no es un acompañante, sino es alguien que solo paga la mensualidad del colegio, o que solo lleva al colegio, a su hijo al colegio, y no tiene más involucramiento en el ámbito educativo, o solo ir a reuniones. Pero no es así. En la transformación cultural debemos cambiar esta idiosincrasia de las personas para acompañar más en el proceso de educación, y de esta manera fomentar mayor el desarrollo de sus hijos en lo que es en el ámbito académico. También tenemos que los paradigmas en el cambio educativo deben ser cambiados para que en los colegios se empiece a enseñar de diferente manera y no de la manera a la que estamos acostumbrados. Y para esto, ¿cómo logramos el cambio educativo? Lo logramos combatiendo el bullying en los colegios. Combatiendo el bullying en los colegios, ¿por qué? Porque es necesario darle un ambiente de tranquilidad al estudiante para que se pueda desarrollar y pueda desarrollar sus capacidades en sí. También lo logramos promoviendo la aplicación de la educación en nuevos aspectos, en nuevos aspectos educativos. Quiero decir, no solo enfocarse en lo que todos los estudiantes deben hacer, sino también enfocarse en lo que un estudiante mejor hace. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si un estudiante, por ejemplo, toca guitarra, podemos poner en los GEC sesiones de guitarra por las tardes, y de esta manera estamos desarrollando al estudiante, estamos creando un ambiente favorable para el estudiante. También otra forma de cómo transformar el cambio, la educación y la cultura, con nuevas propuestas, con nuevos proyectos o nuevas exposiciones hacia los padres de cómo deben acompañar a sus hijos. ¿A esto con qué me refiero? Darles charlas a los padres para que estos asistan a los colegios, sepan y se informen de cómo sus hijos necesitan su acompañamiento para la educación y para mejorar dentro de sus capacidades. Y hasta ahí llega transformación y cambio cultural. Va a seguir mi compañera Rosemary Delicia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las barreras y las oportunidades que tenemos en la educación. Primeramente, identificar qué son las barreras en la educación. Las barreras vienen a ser las dificultades que afrontan tanto estudiantes como instituciones educativas.
Bueno, entre las barreras de los estudiantes es esto que tienen ellos son la falta de oportunidades, la discriminación que afrontan en diferentes zonas. Por ejemplo, tenemos a las zonas rurales que muchas veces esos niños, esos jóvenes y adolescentes están metidos en la parte de que son excluidos netamente por otras instituciones incluso y estudiantes. Eso es una barrera muy difícil que afrontan los estudiantes. Por otro lado, tenemos las barreras que tienen las instituciones educativas. Las barreras que tienen las instituciones educativas son la falta de implementación de su infraestructura, programas tecnológicos, entre otros. ¿Para qué será importante identificar dichas barreras? Identificar las barreras nos permite a nosotros, principalmente como futuros docentes, buscar la forma de cómo concientizar a los estudiantes que nosotros todos somos iguales, no porque vengamos o vengan estudiantes de sitios rurales, debemos excluirlas por su diferente color de piel, por su condición socioeconómica, por su religión. Eso se debe erradicar. ¿Por qué? Porque esto nos conllevará a formar estudiantes con capacidades intelectuales mucho más desarrolladas. Dentro de esto tenemos a distintos autores que aportan a dicho tema, como tenemos a María Berlín. Ella netamente, su planteamiento está que la sociedad influye en la educación. ¿Por qué? Porque los estudiantes vienen de familias unidas, de familias con diferentes culturas, con diferentes tradiciones, lo que conlleva a que las instituciones deben aceptar las diferentes culturas, las diferentes tradiciones para contribuir al desarrollo de la educación, con ninguna diferencia entre toda la comunidad educativa. Por otro lado, tenemos a Carmen Montero. Carmen Montero dice que el liderazgo es muy importante en la educación. ¿Por qué? Porque una institución educativa necesita de un liderazgo para generar o buscar oportunidades. Ya puede ser en el mejoramiento de infraestructura o también en la implementación de implementación de tecnologías, en la capacitación docente, entre otros. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero. Bien, vamos a hablar sobre las experiencias exitosas. Las experiencias exitosas como motor fundamental para el cambio educativo constituye una serie de cambios, ¿no? No simplemente quedarse en ideas, sino aplicarlo a la realidad. Según Fulan, tenemos que las experiencias exitosas no se deben quedar estancadas en una simple idea, ¿no? Sino también deben ser transmitidas, compartidas con los docentes, dialogadas con los estudiantes para ver qué es lo que opinan sobre ello. También tenemos que la UNESCO nos habla que las experiencias exitosas han dado muchos frutos últimamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de ellas se aplican nuevas enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de ellas que es el aula invertida, ¿no? Donde todos los docentes aplican una estrategia similar o idéntica, donde le dan la facilidad a los estudiantes de aprender los temas en casa, ¿no? Y una vez aprendido los temas en casa, según su manera, su nivel de aprendizaje, esto llevan hacia la institución, y en la institución educativa simplemente desarrollan ejercicios, ¿no? Desarrollan ejercicios acompañados del docente. El docente ahí es una guía, es un acompañante. Esto implica llevar los conocimientos y la tecnología de la mano, ¿no? Tenemos algunas características de
las experiencias exitosas, que una de ellas es el liderazgo, ¿no? El liderazgo, ¿qué nos dice que es el liderazgo? El liderazgo nos dice que un líder debe acompañar, debe guiar, debe hacer que todos en la comunidad educativa resalten, no simplemente él sobresalir. También tenemos el trabajo colaborativo. ¿Qué viene a hacer el trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo viene a hacer que todos los docentes, todos los miembros de la comunidad educativa actúen de manera conjunta para llevar esta idea o este proyecto de innovación que se tiene que hacer en una institución educativa o que están planeando hacer, se lleve al éxito. Tenemos algunos ejemplos que es el CEPAC. ¿Qué es el CEPAC? Es la comunidad profesionales de aprendizaje. ¿Qué nos dicen? Nos dice que a través de la organización docente, directivos, administrativos, ellos han sobresalido con su idea. Por ejemplo, tenemos una idea en Finlandia, ¿no? Finlandia ha disminuido las horas de clase y ha disminuido los exámenes escolares. ¿Qué ha llevado esto? Esto nos ha llevado que en Finlandia sea el mejor país a nivel de conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que al docente le han dado mayor confianza, le han dado mayor capacidad autónoma para llevar sus clases y así sobresalir. Otro ejemplo también tenemos el PEI, ¿no? Que es Proyecto Educativo Integrador. ¿Qué se hace en el Proyecto Educativo Integrador? Se hace anualmente. ¿Qué quiero decir? Cada año, donde no solo se trabaja así un solo día, sino van de paso a paso al transcurso de las sesiones. El proyecto educativo integrador no solo trata de poner todos los temas ahí, sino también trabajarlos, verlos, cómo hemos desarrollado cada curso, cada sesión de manera autónoma y de manera crítica. Yo voy a hablar sobre las comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Qué es una comunidad profesional de aprendizaje? Bueno, estos son aquellos grupos que se forman, son grupos de educadores que se forman para en sí compartir experiencias, estrategias, para facilitar así resolver algún problema que haya dentro de la institución donde trabajan. Para que una CPA funcione es importante que exista confianza entre los docentes. Y no solo confianza, sino respeto para las opiniones de los demás y disposición para trabajar en ese problema. Pongamos por un ejemplo sencillo. Los estudiantes se les dificulta mucho entender un tema de ciencia y tecnología. Pongamos por ejemplo la fotosíntesis. Entonces, si es que los docentes trabajan de forma separada, cada uno va a hacer, una forma de estrategia, por así decirlo, para que resuelvan este problema. Pero haciendo una CPA o comunidad profesional de aprendizaje, esto se facilitaría más, ya que se reunirían todos los profesores de CIT y estos compartirían sus dificultades o darían algunos tips para mejorar en ese aspecto, y como ellos van a compartir, ya vendría a ser una comunidad que se enfocaría en cuanto al problema de los estudiantes. En conclusión, una comunidad profesional de aprendizaje es un equipo de docentes que aprende, reflexiona y busca mejorar en sí el aprendizaje de los estudiantes, porque en este caso ellos van a ser los más beneficiados. Bueno, continuando, hablaremos sobre el trabajo colaborativo. ¿Pero qué es el trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo es en que dos o más personas trabajan juntos en equipo. Para eso, es decir, no solo el trabajo colaborativo es asumir tareas, responsabilidades, sino que apoyarnos entre todos como un equipo. También es discutir ideas y construir conocimientos entre todos. Bien, dentro de ello hay 4 autores muy importantes que hablan sobre el trabajo colaborativo. En primer lugar tenemos a David y Roger. Ellos son los principales
protagonistas o referentes, la cual para ellos dice que el trabajo en grupo es mejor que trabajar solos, ¿no? Bien, para que se cumpla esto, se dice que tiene que pasar por 5 cosas muy importantes. El primero es que entre todos nos apoyemos, que cada uno cumplamos las responsabilidades. También nos dice que al ser responsables, realicemos cada uno las actividades diarias. También para el trabajo colaborativo debemos resolver conflictos entre todos. Bien, estos dos autores nos dicen en una conclusión que el trabajo en equipo no es solo asumir tareas, sino que mejorar nuestra autoestima y nuestra convivencia. Por consiguiente tenemos a Lewin Vygotsky, dice que nosotros aprendemos de las demás personas. Una idea muy importante de Lewin Vygotsky es la zona de desarrollo próxima, ya que nosotros aprendemos de los demás lo que nosotros no podemos aprender solos. Por tercer autor tenemos a César Paul, nos dice que el trabajo en grupo es que el alumno se vuelve protagonista. ¿Por qué? Porque juntos analizamos, discutimos y llegamos a conclusiones. Para ello nos dice que el docente no es como nosotros pensamos, sino que es como un guiador, un mediador para nosotros aprender de sus conocimientos de ellos. Por último, tenemos a Pierre, la cual que afirma que colaborar es trabajar coordinados. Bien, es decir, discutir y llegar a una sola conclusión o solución entre todos. Por eso, esto nos ayuda a mejorar y a comunicarnos mejor como seres humanos. Bien, por ello, en conclusión de todo, diría que estos 4 autores coinciden hablando sobre el trabajo colaborativo. Bueno, para continuar la reflexión crítica entre docentes, este es un proceso que nos permite en sí analizar y mejorar las prácticas pedagógicas mediante el cuestionamiento entre docentes en sí. A través de esto, ellos también van a adquirir nuevos aprendizajes de otros docentes, ya que cada uno tiene su estrategia distinta. Asimismo, estas experiencias forman parte de las enseñanzas, cada uno tiene su experiencia y si esto los comparten van a poder analizar esto para que puedan enseñar en sus aulas. Asimismo, este es un proceso que se fortalece en sí a través del diálogo entre colegas, es decir, en una institución educativa estos docentes pueden coordinar también decir cómo llevan a cabo una sesión de clases para que así también a través de eso puedan aprender nuevas cosas, cómo aprenden los estudiantes, quizás comparten las mismas aulas y entonces sepan cómo son sus estudiantes, ya que no todos aprenden de la misma manera. Asimismo, donde se comparten las experiencias son en las instituciones educativas y ahí se intercambian las ideas y asimismo se analizan situaciones en el aula, en las instituciones educativas. Esto también se puede hacer en las reuniones de colegas junto a los directores y directivos. Asimismo, entre las principales estrategias tenemos que debemos desarrollar lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento complejo y también esto se encuentra a través de que los estudiantes analicen y el docente observe cómo el estudiante se va desenvolviendo. Asimismo, estas acciones promueven el aprendizaje colaborativo, la innovación pedagógica y el desarrollo institucional. Muchas gracias. Qué importante, ¿no? Lo que nos acaba de decir la compañera Esmeralda, la compañera Eshi, el compañero Justin, el compañero Willer y la compañera Rosemary.
Es muy importante porque todo esto, lo que estamos hablando, se interrelaciona para funcionar como la transformación en la educación y en la cultura. Por ejemplo, lo que explicó nuestra compañera Esmeralda, las experiencias son muy importantes, pero como se complementa con lo que explicó la compañera Daisy, que es el trabajo grupal, el trabajo colaborativo, porque una experiencia no puede funcionar individualmente. Entonces esa experiencia, al ser contada, al ser distribuida a través de un círculo social, toma mayor relevancia y ayuda a cambiar paradigmas mentales, paradigmas del pensamiento de algunos estudiantes. También lo que nos dijo la compañera Rosemary, de las barreras que los estudiantes necesitan superar para que de esta manera ellos se puedan mejorar en su conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces en los colegios, incluso en las familias, hay situaciones externas al estudiante que impiden el aprendizaje, el mejoramiento del conocimiento de esta persona. Y para esto, ahora quiero preguntarles a cada uno cuán importante es el tema que acaban de explicar. ¿Por qué es importante el trabajo grupal? ¿Por qué es importante el trabajo, compartir las experiencias? ¿Por qué es importante superar las barreras? ¿Por qué es importante los foros donde los profesores se desarrollan? ¿O cómo se desarrollan? ¿O las leyes que regulan estos regulamientos? Vamos a empezar de al final hacia adelante con la compañera Esmeralda, que yo le voy a preguntar la importancia, y ella me va a decir la importancia y la conclusión del tema que acaba de exponer. De esta manera vamos a cerrar su participación y vamos a dar unos aplausos al final de su participación. Compañera Esmeralda, para ti, ¿por qué es importante el tema que acaba de exponer y cuál es la conclusión a la que llegaste? Para mí la reflexión crítica entre docentes es muy importante, ya que les permite analizar cómo deben educar a los estudiantes, y esto es muy bueno, ya que las experiencias de cada uno, y al compartirlas ellos pueden conocer a sus estudiantes, ya que al trabajar en una misma institución este es un aprendizaje colaborativo tanto para ellos como para sus estudiantes, ya que a veces es un poco complicado que los estudiantes cada año puede que cambien de docentes, entonces, y hay otros que están permanentemente como los nombrados. Entonces al compartir estas experiencias pueden conocer a los estudiantes y saber cómo tratarlos, porque como digo, no todos estos son iguales, no todos los estudiantes son iguales, cada uno debe recibir un trato distinto, no drásticamente, pero sí en cierta magnitud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias para la compañera Esmeralda. Vamos a continuar con la compañera Daisy y le voy a preguntar por qué es importante el tema que expusiste dentro del cambio educativo, del cambio cultural, y cuál es la conclusión a la que llegaste. Bien, el trabajo colaborativo es muy importante, en este caso para nosotros como estudiantes, porque nosotros compartimos nuestros conocimientos, ideas, actitudes. También compartimos nuestra cultura, nuestra identidad, de nosotros de dónde provenimos, porque muchas veces venimos de diferentes zonas, ¿no? Donde tenemos distintas culturas, distintas costumbres, y al unirnos todos, al juntarnos en grupo, compartimos nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y esto es importante para la vida diaria y para más adelante también compartir a otras personas sobre qué tan importante es el trabajo colaborativo. Muchas gracias para la compañera Daisy. Aplausos todos, por favor. A continuación le voy a preguntar al compañero Yusi cuál es la importancia del tema que ha expuesto y a la conclusión a la que ha llegado. Compañero Yusi, ¿por qué es importante el tema que has expuesto y a qué conclusión llegaste? Ya. En conclusión, las comunidades profesionales de aprendizaje son muy importantes, ya que es un equipo de docentes que aprende, reflexiona y trabaja unido para mejorar así la educación dentro de su institución. Cuando los profesores aprenden juntos, quienes más se benefician son los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la misma pregunta es para el compañero Wilder, que yo quiero que me diga para qué sirve o por qué es importante el tema que he explicado y a la conclusión a la que he llegado. Bien, es muy importante, ¿no?, saber las experiencias exitosas que se tiene o se ha tenido, ¿no?, en diferentes instituciones educativas,
como claramente expliqué en Finlandia, o tipos de modelos que han aplicado en diversos lugares, ¿no? Como el aula invertida. Y en conclusión, ¿no? Para lograr una experiencia exitosa se debe trabajar de manera conjunta, ¿no? Apuntando hacia un mismo fin, con el único propósito de que los estudiantes puedan sobresalir y tener docentes bien capacitados. Muchas gracias. Muchas gracias, aplausos para el compañero William, por favor. Y por último tenemos a la compañera Rosemary Delicia. Bueno, la importancia de reconocer las barreras y las oportunidades dentro de la educación es muy importante, ya que nos permite mejorar a nosotros como futuros docentes, como futuros maestros, y también a los maestros que ya están desarrollando sus clases con normalidad en las instituciones educativas. Por otro lado, esto es muy importante también reconocer las barreras que afrontan los estudiantes para una mejor educación, para tener una educación de calidad e inclusiva. Muchas gracias, aplausos para la compañera Rosemary, por favor. Y por mi parte, para finalizar, en conclusión, el tema de la transformación y cambio educativo en el Perú es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender desde diferentes perspectivas cómo nosotros podemos afrontar un cambio educativo a futuro en el Perú, y de esta manera poder ayudar a mejorar las experiencias, a mejorar el trabajo colaborativo, a mejorar las comunidades de profesionales, a mejorar el compartir de experiencias, y de esta manera ayudar a los estudiantes a su desarrollo académico, a su desarrollo en conocimientos, para que puedan aplicar estos a lo largo de su vida y desarrollarse como personas, que es el fin de la educación. Entonces tenemos la conclusión que el cambio educativo y transformación cultural es necesario. ¿Por qué? Porque ya nosotros, el Perú, nos estamos quedando muy atrás en el ámbito educativo, y si seguimos así, a unos años no podremos seguirle el paso a otros países, y nuestros adolescentes, nuestros estudiantes y tanto nosotros nos quedaremos sin oportunidades para mejorar y sin oportunidades para abrirnos paso por una vida que cada vez se vuelve más difícil y académica. De esa manera terminamos la exposición, y para recordarle, profesora, que somos el grupo número 1 de transformación y cambio educativo en el Perú. Muchas gracias por su atención, muchas gracias de mi parte y de todos mis compañeros. Hemos finalizado.